Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás, y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. Esta es la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como El Cid, un caballero cuya existencia real y cuyo eco legendario se entrelazan hasta confundir historia y canto épico. A lo largo de este relato, recorreremos sus orígenes humildes en Castilla, su ascenso en la corte, las campañas que lo llevaron a servir tanto a reyes cristianos como musulmanes, el duro destierro, la conquista de Valencia y su firme gobierno hasta su muerte. Una historia para quienes buscan calma en la grandeza del pasado, pero también inspiración en valores de honor, lealtad y coraje que aún hoy nos invitan a reflexionar. Permanece conmigo y descubre esta travesía única. Suscríbete y acompáñanos en este viaje donde el tiempo descansa y la historia cobra vida. Capítulo 1. Los orígenes de Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar nació alrededor del año 1043 en Vivar, una pequeña aldea cercana a Burgos, en el Reino de Castilla. Su familia pertenecía a la baja nobleza castellana, lo que le daba un lugar modesto en la jerarquía social de la época. Su padre fue Diego Laínez, un infanzón con ciertas propiedades y reconocimiento en la región. Su madre fue Teresa Rodríguez, también de origen noble, aunque sin gran influencia política. De esa unión nació Rodrigo, quien desde su origen estaba destinado a recorrer los caminos de la guerra y la historia. La Castilla en la que nació Rodrigo era un territorio en expansión, gobernado por Fernando I, rey de León y Castilla. Era un tiempo de fronteras móviles, en el que los reinos cristianos del norte luchaban por avanzar sobre los territorios musulmanes del sur. Las tensiones entre los distintos reinos peninsulares también marcaban el ambiente político de la época. En este contexto, la familia de Rodrigo se mantuvo fiel a la causa castellana. El joven creció entre historias de batallas, conquistas y pactos, un entorno fértil para forjar el espíritu de un guerrero. El linaje de Rodrigo no era de las casas más poderosas, pero tenía suficiente prestigio para permitirle un futuro en la corte. Los infanzones eran nobles menores, pero tenían obligaciones militares que los conectaban directamente con los reyes y señores. Desde temprana edad, Rodrigo fue educado bajo valores de honor, lealtad y servicio. Aprendió a montar a caballo, a manejar armas y a entender la disciplina del combate. Estas enseñanzas formarían la base de su carácter indomable. Los cronistas posteriores relataron que desde niño Rodrigo mostró una gran destreza con la espada y un temple poco común. Aunque muchas de estas historias fueron adornadas con el paso de los siglos, lo cierto es que su formación temprana le dio ventajas que más tarde le serían esenciales. En Castilla, el entrenamiento militar era parte fundamental de la vida noble. Rodrigo absorbió este aprendizaje con rapidez y firmeza. La disciplina de su casa se sumó a la experiencia que observaba en los veteranos de la frontera. La ubicación de Vivar, cercana a Burgos, también influyó en su destino. Burgos era la capital de Castilla y un centro de poder político y militar. Rodrigo creció cerca de esta ciudad, donde se encontraba la corte del conde y posteriormente del rey. Esta cercanía le permitió relacionarse con el ambiente cortesano desde joven. Observó las intrigas del poder y entendió que el destino de los nobles no se decidía solo en el campo de batalla, sino también en las alianzas políticas. El joven Rodrigo también se formó en el respeto a la religión cristiana, muy arraigada en la vida castellana. La Iglesia tenía un papel central en la organización social y en la legitimación de los reyes. La vida en Castilla estaba marcada por monasterios, obispos y la presencia constante de la fe. Rodrigo creció con la idea de que su misión como caballero no sería solo defender tierras, sino también la fe de su pueblo. Esta visión lo acompañó durante toda su trayectoria militar. Las primeras menciones históricas a Rodrigo aparecen en documentos de la corte castellana, donde su familia tuvo cierta participación. Aunque no se trataba de grandes señores, estaban vinculados a las obligaciones militares del reino.
Este servicio permitió que Rodrigo accediera a oportunidades de formación y a contactos con personajes influyentes. Poco a poco, su nombre comenzó a destacarse entre los jóvenes que aspiraban a servir directamente al rey. El reinado de Fernando I fue determinante en la infancia de Rodrigo. El monarca buscaba fortalecer Castilla frente a León y frente a los reinos musulmanes. En ese contexto, cada familia noble debía aportar hombres armados y leales. Diego Laínez cumplió con ese deber y su hijo Rodrigo aprendió desde pequeño que su destino estaría ligado al servicio de los reyes. La lealtad se convirtió en un principio que marcó toda su vida. Aunque no era heredero de grandes posesiones, Rodrigo supo desde joven que podía ascender gracias a su valor en el campo de batalla. En la sociedad medieval, la gloria militar era la vía más rápida hacia el reconocimiento. El honor y la fama eran bienes tan codiciados como las tierras o las riquezas. Rodrigo aspiraba a forjar su nombre entre los grandes caballeros de Castilla, un sueño que parecía lejano en su infancia, pero que con los años se volvería realidad. La familia de Rodrigo también lo educó en el respeto a las costumbres castellanas, basadas en la austeridad y la disciplina. Castilla era un reino que había crecido en un territorio duro, donde la vida exigía esfuerzo constante. Esa dureza se reflejaba en sus gentes y en sus caballeros, que eran reconocidos por su resistencia y su determinación. Rodrigo encarnó desde temprano esas cualidades que lo harían sobresalir más adelante. En la aldea de Vivar, Rodrigo pasó sus primeros años rodeado de campos y labradores. Aunque era hijo de nobles, estaba en contacto con la vida campesina, lo que le dio un conocimiento directo de las necesidades del pueblo. Esta cercanía con las gentes comunes fue una característica que lo diferenció de otros caballeros más alejados de la realidad rural. Comprendía el valor del trabajo y la importancia de defender no solo a los señores, sino también a los habitantes del reino. Con el tiempo, las hazañas de Rodrigo se mezclarían con la leyenda, pero su origen humilde fue siempre recordado. No provenía de una estirpe poderosa, y eso lo convirtió en un ejemplo para otros nobles menores que buscaban abrirse camino. Su historia no fue la de un hombre privilegiado desde el nacimiento, sino la de alguien que ganó su lugar con esfuerzo y valentía. Esa raíz popular fortaleció la admiración que se le tendría en generaciones posteriores. Los historiadores coinciden en que la niñez de Rodrigo estuvo marcada por la preparación militar. El contacto con las armas y con la vida cortesana le dio una base sólida para el futuro. La disciplina familiar, la cercanía con Burgos y la influencia de un reino en expansión lo moldearon desde temprano. Su destino estaba entrelazado con la guerra, pero también con el servicio a Castilla. Todo ello preparó el terreno para que más adelante se convirtiera en el campeador. La educación de Rodrigo no fue solo práctica, también incluyó conocimientos de derecho y costumbres castellanas. Como miembro de la baja nobleza, debía entender las normas que regían la sociedad medieval. Estos aprendizajes le servirían después en la administración y en el trato con aliados y enemigos. Su preparación fue, por tanto, integral. Guerrero en el campo, pero también conocedor de la justicia y las leyes. Así, los 170 orígenes de Rodrigo Díaz de Vivar muestran la formación de un caballero, que partiendo de una nobleza menor, alcanzó con su esfuerzo un lugar entre los grandes de su tiempo. Su niñez en Vivar, su educación en la guerra y en la fe, y la disciplina heredada de su familia, fueron el cimiento de una vida marcada por la grandeza. Desde esas raíces, el destino del Cid comenzó a tomar forma, encaminándolo hacia la posteridad como uno de los héroes más recordados de España. Capítulo 2. Juventud y formación en la corte de Castilla. En su juventud, Rodrigo Díaz de Vivar fue enviado a la corte del infante Sancho, hijo mayor de Fernando I, rey de León y Castilla. Allí comenzó a formarse como caballero, rodeado de nobles jóvenes que compartían las mismas aspiraciones de servicio y gloria. La corte era un lugar de intrigas, alianzas y rivalidades, donde cada gesto podía marcar el futuro de un aspirante.
Rodrigo supo destacar en este ambiente gracias a su disciplina y valentía. Desde sus primeros días mostró una notable capacidad para aprender las reglas del poder. En la corte castellana, la formación de un caballero incluía tanto la instrucción militar como la cortesía. Rodrigo practicaba el manejo de armas todos los días, perfeccionando la espada, la lanza y la equitación. Al mismo tiempo, debía aprender las normas de comportamiento, el respeto a los superiores y la elocuencia en el trato con los demás. Un caballero no podía limitarse a luchar, debía también representar dignamente a su señor. Rodrigo cumplió con esas exigencias, lo que lo volvió cada vez más apreciado entre los suyos. Durante estos años, Rodrigo fortaleció la relación con el infante Sancho, quien más tarde sería Sancho II de Castilla. La confianza mutua creció con el tiempo y el joven de Vivar se convirtió en uno de sus hombres más leales. La cercanía con el heredero le permitió entrar en contacto con los asuntos políticos de gran relevancia. Rodrigo comprendió que la guerra no era solo un enfrentamiento de espadas, sino también de estrategias y alianzas. Esa visión lo marcaría profundamente en su carrera posterior. En los entrenamientos de la corte, Rodrigo sobresalía por su fuerza física y resistencia. La dureza de su crianza en Castilla le había dado una base sólida y ahora, bajo la exigencia cortesana, perfeccionaba sus habilidades. Era reconocido por su capacidad de mantenerse firme en los combates de práctica, donde pocos podían derrotarlo. Esa reputación fue creciendo y comenzó a llamar la atención de otros nobles, quienes veían en él a un joven con un destino singular. Su carácter sereno lo distinguía de los demás. Los torneos y justas eran parte del entrenamiento y del espectáculo cortesano. Rodrigo participó en muchos de ellos, donde no solo se medía la destreza militar, sino también el honor de cada contendiente. Estos eventos le dieron fama como un luchador fuerte, justo y respetado. Aunque no provenía de una familia poderosa, cada victoria le otorgaba un lugar más destacado. Así fue ganando la admiración de sus compañeros y poco a poco se consolidaba como una figura emergente dentro de la nobleza castellana. La educación en la corte también lo puso en contacto con hombres de letras y de religión. Monjes y consejeros instruían a los jóvenes en temas de derecho, historia y fe cristiana. Rodrigo, aunque dedicado a la guerra, comprendía la importancia de estos conocimientos. Saber de leyes le ayudaría a mediar en disputas, y la fe reforzaba su sentido de misión. De esta manera, su formación fue integral, equilibrando la espada con la palabra y el fervor religioso con la disciplina militar. En la vida cortesana, Rodrigo también aprendió a relacionarse con distintos linajes. Los vínculos matrimoniales y las alianzas familiares eran tan importantes como las batallas. Aunque él todavía no pensaba en formar una familia, observaba de cerca cómo esas uniones influían en el destino de los reinos. Esa comprensión de la política matrimonial le sería de gran utilidad en el futuro, cuando sus propios lazos familiares jugaran un papel clave en su vida. Su visión del poder se hacía cada vez más completa. El servicio al infante Sancho se convirtió en el pilar de su juventud. La lealtad que profesaba al futuro rey de Castilla lo acompañaría hasta el final de sus días. Rodrigo entendió que su destino estaba unido a la suerte de Sancho y no dudó en entregarse a su causa. Esta relación de vasallaje fue una de las más sólidas de su vida. En una época en la que las traiciones eran comunes, la fidelidad de Rodrigo se volvió un sello distintivo que lo haría célebre entre contemporáneos y cronistas. La corte también fue un lugar donde Rodrigo enfrentó las primeras envidias y rivalidades. Su origen humilde lo hacía blanco de comentarios y recelos por parte de nobles más encumbrados. Sin embargo, su conducta, honorable y su eficacia militar, lo protegían de esos ataques. Lejos de caer en la arrogancia, se mantuvo firme en sus principios de disciplina y lealtad. Con el tiempo, esas rivalidades se transformarían en respeto, pues su mérito era indiscutible. En él, la nobleza veía a un caballero hecho a sí mismo. La política del reino, marcada por la figura de Fernando I, también influyó en su formación.
El rey era un monarca enérgico que consolidó el poder de Castilla y León. Rodrigo observaba cómo las decisiones reales afectaban a toda la península, desde las relaciones con Navarra hasta los pactos con los musulmanes. En ese contexto, aprendió que el servicio al rey era más complejo que la simple obediencia. Era necesario comprender los intereses del reino y actuar con inteligencia. Esta lección lo acompañaría toda la vida. En esta etapa, Rodrigo comenzó a ser llamado Mío Cid por algunos de sus hombres, un apelativo de respeto que significa mi señor. Aunque todavía no había alcanzado la fama que lo inmortalizaría, el sobrenombre mostraba el prestigio que ya empezaba a adquirir. Era un título ganado por su conducta y su habilidad, no por su linaje. Ese reconocimiento temprano demuestra que Rodrigo había logrado destacar en un ambiente donde la competencia era feroz y la nobleza estaba llena de aspirantes al poder. Los años de juventud en la corte consolidaron el carácter del futuro campeador. Su temple, su paciencia y su firmeza se pulieron entre las exigencias de la vida cortesana. Aprendió a manejar las tensiones entre la nobleza y a actuar con prudencia en los momentos difíciles. Estas cualidades le serían esenciales más adelante, cuando debiera tomar decisiones complejas en la guerra y en la política. La corte, con sus luces y sombras, fue el mejor campo de aprendizaje para su carácter. Durante este tiempo, Rodrigo también tuvo la oportunidad de participar en campañas menores organizadas por Castilla. Aunque no fueron las grandes batallas de su vida, le permitieron ganar experiencia real en el campo de combate. Allí conoció la crudeza de la guerra, la dureza de las marchas y la disciplina necesaria para sostener un ejército. Estas primeras experiencias militares lo fortalecieron y lo prepararon para las campañas que marcarían su destino. La teoría se unía a la práctica en su camino de formación. La cercanía con Sancho también le permitió conocer a otros miembros de la familia real. Entre ellos estaban Alfonso, futuro rey de León, y García, que heredaría Galicia. Estas relaciones serían determinantes, pues los conflictos entre los hermanos marcarían la política peninsular. Rodrigo aprendió desde joven que la lealtad podía dividir a familias y reinos. Esa lección le dolería en el futuro, cuando las disputas entre los hijos de Fernando I pusieran a prueba sus principios. Su destino ya estaba ligado a esas tensiones. Así concluye la etapa de juventud y formación de Rodrigo Díaz de Vivar en la corte de Castilla. De un noble menor pasó a convertirse en un caballero respetado, cercano al futuro rey Sancho y con una reputación sólida en el campo militar y en la vida cortesana. La disciplina, la lealtad y el honor se consolidaron como los pilares de su vida. Todo lo que aprendió en esos años lo preparó para enfrentar los desafíos de una península dividida entre reinos y religiones, donde su figura brillaría con luz propia. Capítulo 3. El campeador en las guerras de Castilla y León. Tras la muerte de Fernando I en 1065, sus dominios fueron repartidos entre sus hijos, dividiendo la unidad lograda por el monarca. Sancho recibió Castilla, Alfonso se quedó con León y García con Galicia. Esta partición encendió rivalidades entre los hermanos, que pronto desembocarían en enfrentamientos armados. Rodrigo, fiel a Sancho, desde su juventud se mantuvo a su lado como uno de sus más leales caballeros. Fue en estas guerras fratricidas donde comenzó a forjarse la leyenda del campeador. Sancho II de Castilla confiaba plenamente en Rodrigo y lo convirtió en uno de sus principales capitanes. Su experiencia y disciplina lo hacían ideal para liderar tropas en las campañas contra León y Galicia. La habilidad de Rodrigo no se limitaba a la fuerza en combate, también demostraba una gran capacidad estratégica. Supo organizar ejércitos, mantener la moral y aprovechar las debilidades de sus adversarios. Poco a poco se ganó la admiración de sus hombres, que lo seguían con absoluta confianza. La primera gran contienda en la que destacó fue contra su hermano García de Galicia. Sancho buscaba ampliar sus dominios y reforzar Castilla frente a sus hermanos. Rodrigo tuvo un papel clave en la organización de las tropas castellanas,
mostrando eficacia en la disposición de la caballería. Estas victorias iniciales cimentaron su fama como un guerrero brillante. El título de campeador, que significa maestro en el campo de batalla, comenzó a sonar con fuerza en estos años. No tardaron en llegar los enfrentamientos con León, gobernado por Alfonso VI. La rivalidad entre Sancho y Alfonso era más compleja, pues León representaba el reino más poderoso. Rodrigo participó en estas campañas con lealtad incuestionable hacia Sancho. Sus tácticas y su valor contribuyeron a varias victorias que fortalecieron momentáneamente a Castilla. Sin embargo, las tensiones eran constantes y la guerra entre hermanos se volvía cada vez más amarga y peligrosa para la estabilidad de la península. La batalla de Llantada, en 1068, fue uno de los enfrentamientos más recordados entre Sancho y Alfonso. Aunque no resultó decisiva, reflejó la magnitud del conflicto. Rodrigo estuvo presente como alférez real, portando el estandarte de Castilla, una función de gran honor y responsabilidad. Su presencia en primera línea simbolizaba la confianza absoluta que Sancho depositaba en él. Aunque la batalla terminó sin un vencedor claro, el prestigio de Rodrigo creció y su nombre circulaba con respeto entre amigos y enemigos. Poco después se produjo la batalla de Golpejera en 1072, donde Sancho II logró derrotar a Alfonso VI y lo envió al exilio en Toledo. En esta campaña, Rodrigo jugó un papel central en la victoria castellana, coordinando la caballería y asegurando la disciplina de las tropas. La derrota de Alfonso consolidó temporalmente el poder de Sancho, quien parecía a punto de unificar los reinos bajo su corona. Rodrigo, como principal hombre de confianza, alcanzó en este momento el cenit de su influencia militar. Sin embargo, la situación cambió pronto. Alfonso, refugiado en la corte musulmana de Toledo, encontró aliados y reorganizó sus fuerzas. La guerra fratricida no se detenía y cada victoria parecía abrir una nueva herida en la familia real. Rodrigo fue testigo de estas tensiones, siempre permaneciendo al lado de Sancho. Su fidelidad contrastaba con la inestabilidad política de la época. Mientras muchos nobles cambiaban de bando, el campeador se mantuvo firme en su juramento de servicio. El episodio más dramático llegó con la conquista de Zamora en 1072. Sancho II buscaba arrebatar la ciudad a su hermana Urraca, aliada de Alfonso. El asedio se convirtió en un punto crucial de la guerra. Rodrigo estaba nuevamente en el centro de la acción, dirigiendo asaltos y manteniendo la presión sobre la ciudad. Sin embargo, durante el sitio ocurrió la traición que marcaría un antes y un después en la historia. Sancho fue asesinado por un noble zamorano llamado Bellido Dolfos. La muerte de Sancho dejó a Rodrigo en una posición delicada. Había perdido a su señor, aquel a quien había servido con lealtad absoluta desde su juventud. Con Sancho muerto, Alfonso VI regresó del exilio y reclamó el trono de León y Castilla. Rodrigo debía ahora decidir si mantener su lealtad a la memoria de Sancho o reconocer al nuevo rey. Esta situación puso a prueba su prudencia y su capacidad para sobrevivir en un mundo de constantes cambios de poder. La reconciliación con Alfonso no fue sencilla. El nuevo rey sospechaba de la fidelidad de Rodrigo, pues había sido el hombre de confianza de Sancho. Según las crónicas, se realizó el famoso juramento de Santa Gadea, donde Rodrigo obligó a Alfonso a declarar públicamente que no había tenido participación en la muerte de su hermano. Aunque los historiadores discuten la veracidad de este episodio, refleja las tensiones entre ambos y la desconfianza inicial que marcó su relación. A pesar de las dificultades, Alfonso VI comprendió que Rodrigo era indispensable para el fortalecimiento del reino. Sus cualidades militares y su reputación lo convertían en un aliado valioso. Con el tiempo, Rodrigo pasó a servir bajo las órdenes del nuevo rey, participando en campañas contra los musulmanes y en la consolidación de Castilla y León. Aunque la relación nunca fue tan cercana como con Sancho, Rodrigo supo adaptarse a las nuevas circunstancias. Su pragmatismo le permitió mantenerse en el centro de la política. Durante estos años, Rodrigo reforzó su papel como líder militar en la frontera con Al-Ándalus.
Alfonso VI lo utilizó para expandir su influencia hacia el sur, confiando en su capacidad para dirigir ejércitos en campañas arriesgadas. El campeador se convirtió así en una figura clave en la política peninsular, respetado tanto en los reinos cristianos como entre sus adversarios musulmanes. Su fama trascendía las fronteras, y su nombre empezaba a convertirse en leyenda viva. El paso de servir a Sancho a servir a Alfonso demuestra la capacidad de Rodrigo para sobrevivir en un entorno político hostil. Supo mantener sus principios de honor y lealtad, adaptándolos a las necesidades del momento. Aunque nunca olvidó a Sancho, aceptó la autoridad de Alfonso y trabajó para el fortalecimiento del reino. Esta habilidad para combinar fidelidad con pragmatismo político sería una de las claves de su grandeza. Era un caballero que entendía la complejidad del poder. Las guerras entre Castilla y León fueron el escenario donde Rodrigo se consolidó como campeador. Sus victorias, su lealtad y su habilidad estratégica lo colocaron en el centro de la historia peninsular. Había pasado de ser un joven noble de baja condición a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Castilla. Su destino, sin embargo, estaba lejos de completarse. Lo que había comenzado como servicio fiel a Sancho lo llevaba ahora a nuevos desafíos bajo el reinado de Alfonso. El recuerdo de estas guerras fratricidas quedó marcado en la memoria del Cid. Fueron los años en los que ganó fama, prestigio y el título que lo inmortalizaría. También fueron años de dolor, pérdidas y traiciones que forjaron su carácter indomable. En el campo de batalla, aprendió que la gloria se mezclaba con la tragedia y que el destino de los hombres dependía tanto de la espada como de la lealtad. Rodrigo salía de esta etapa convertido en un verdadero campeador, listo para enfrentar nuevos horizontes. Capítulo 4. Destierro y vida errante. En 1081, Rodrigo Díaz de Vivar fue desterrado por orden de Alfonso VI, acusado de actuar sin autorización en una expedición contra el reino taifa de Toledo. Aunque algunos historiadores sostienen que la decisión se debió más a intrigas cortesanas y envidias que a una falta real, lo cierto es que el Cid quedó privado de la protección del rey. El destierro significaba no solo perder tierras y honores, sino también abandonar a su familia y buscar sustento lejos de Castilla. Fue un golpe duro en su vida. Rodrigo partió de Castilla acompañado por un grupo de fieles caballeros que decidieron seguirlo en su desgracia. Estos hombres, unidos por la lealtad y la esperanza de gloria, formaron la base de la mesnada que lo acompañaría durante años. Entre ellos, destacaban Álvar Fáñez, uno de sus parientes y más leales compañeros, y otros nobles menores que confiaban en la capacidad del campeador para guiarlos hacia nuevas conquistas. Era el inicio de una vida errante, marcada por la guerra y la búsqueda de recursos. La salida de Rodrigo de Castilla estuvo cargada de dramatismo. Según el Cantar de Mío Cid, antes de partir se despidió de su esposa Jimena y de sus hijas en Burgos, en escenas que la tradición elevó a un nivel casi épico. Aunque la obra literaria embellece los hechos, lo cierto es que Rodrigo dejó atrás a su familia, confiándola a la protección de monasterios y de parientes. El dolor de la separación se unía a la incertidumbre de no saber si algún día podría regresar. El destierro lo obligó a ofrecer sus servicios como mercenario en 1007, los reinos musulmanes del sur peninsular. Rodrigo no distinguía entre cristianos y musulmanes a la hora de luchar. Lo importante era asegurar la supervivencia de su mesnada y mantener el honor de su nombre. Esta flexibilidad lo convirtió en un personaje singular, admirado y criticado al mismo tiempo. Mientras algunos lo acusaban de traicionar la causa cristiana, otros lo veían como un estratega pragmático que supo adaptarse a las circunstancias. Su primer destino fue la taifa de Zaragoza, gobernada entonces por Al-Muqtadir, y tras su muerte, por su hijo Al-Mutamán. Allí, Rodrigo encontró un lugar donde su experiencia militar era valiosa y bien remunerada. Defendió Zaragoza contra los ataques de reinos vecinos, tanto musulmanes como cristianos, demostrando su habilidad para manejar ejércitos diversos.
En estas campañas consolidó su prestigio como líder y mercenario de élite, siempre guiado por el respeto a los pactos que firmaba con sus señores. En Zaragoza, Rodrigo ganó batallas decisivas contra los condes de Barcelona, que aspiraban a expandir su influencia en la región. La más célebre de estas confrontaciones fue la batalla de Almenar en 1082, donde el campeador derrotó a Innocentas las fuerzas catalanas. Este triunfo reforzó su fama y le aseguró la confianza del rey Taifa. Las crónicas árabes lo describen como un hombre justo y respetuoso con sus aliados, lo que explica por qué fue tan bien acogido en territorios musulmanes. El destierro no significó una vida de deshonra, sino una etapa de transformación. Rodrigo aprendió a liderar no solo caballeros castellanos, sino también tropas musulmanas, integrando tácticas y costumbres de ambos mundos. Esta experiencia lo convirtió en un comandante versátil y conocedor de las diferentes formas de guerra en la península. Supo adaptarse a nuevas realidades políticas, comprendiendo que la frontera entre cristianos y musulmanes era más fluida de lo que los cronistas posteriores relataron. Mientras tanto, en Castilla, su ausencia generaba tanto alivio entre sus enemigos como nostalgia entre quienes lo habían admirado. Su esposa Jimena permanecía bajo la protección real, lo que garantizaba cierta seguridad, aunque sin el prestigio de su esposo. Rodrigo, desde la distancia, enviaba botines y riquezas para sostener a su familia. El destierro lo separaba físicamente, pero no anulaba su responsabilidad como padre y esposo. Esta doble carga fortaleció su carácter y su determinación de recuperar el honor perdido. Durante esta etapa, Rodrigo también cultivó relaciones diplomáticas. No solo era un guerrero, sino un hábil negociador. Pactó treguas, estableció alianzas temporales y supo moverse en el complejo tablero de la política peninsular. Su figura comenzó a ser temida y respetada por igual, pues no respondía a los designios de un solo rey, sino a su propio criterio y conveniencia. En ese sentido, el destierro le otorgó una independencia que nunca había tenido en la corte castellana. El Cid se convirtió en una figura itinerante, moviéndose entre diferentes reinos según las necesidades del momento. Esta movilidad lo dotó de una visión amplia de la península, conociendo de primera mano las fortalezas y debilidades de cada territorio. A diferencia de otros nobles, no estaba atado a un solo señor, lo que lo hacía más libre, pero también más vulnerable. Cada victoria lo fortalecía, pero cada derrota podía significar el fin de su empresa. La incertidumbre era constante. En esta etapa, Rodrigo reforzó la disciplina de su mesnada. Sus hombres lo seguían no solo por las recompensas materiales, sino por la confianza en su liderazgo. El Cid mantenía un equilibrio justo entre la autoridad y el respeto, lo que creaba un vínculo casi inquebrantable con sus caballeros. Ellos sabían que bajo su mando tendrían botín, honra y protección. Esa relación de fidelidad personal sería la base de todas sus empresas futuras y una de las claves de su éxito. El destierro también lo acercó a nuevas formas de cultura. Conviviendo en cortes musulmanas, Rodrigo entró en contacto con la riqueza intelectual y artística de Al-Ándalus. Aunque su vida giraba en torno a la guerra, no era ajeno a las influencias culturales que lo rodeaban. La convivencia con musulmanes le enseñó a valorar la diversidad y a comprender la complejidad de una península marcada por la convivencia y el conflicto. Esto lo hacía un personaje excepcional en su tiempo. En este periodo, Rodrigo supo aprovechar la oportunidad de demostrar su valía fuera de Castilla. Cada batalla ganada, cada pacto cumplido, cada victoria en territorio enemigo era un paso más hacia la recuperación de su prestigio. El campeador construía su nombre más allá de las fronteras castellanas, convirtiéndose en un personaje reconocido en todo el ámbito peninsular. Incluso sus detractores debían admitir que su genio militar era indiscutible. El destierro, en lugar de destruirlo, lo engrandeció. El recuerdo de esta etapa quedó plasmado en las crónicas posteriores como una prueba de la resiliencia del Cid. Pocos hombres lograron transformar una condena en una oportunidad tan grande. Rodrigo, privado de la protección de su rey, supo forjar un camino,
propio, sustentado en su espada y en su inteligencia. El destierro lo convirtió en un caudillo autónomo, capaz de desafiar las estructuras tradicionales de poder y de imponerse por su propio mérito. Así, el destierro y la vida errante marcaron un capítulo decisivo en la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. No fue un tiempo de derrota, sino de aprendizaje, de independencia y de gloria en tierras ajenas. Lejos de Castilla, se consolidó como un líder militar formidable, respetado por musulmanes y cristianos. Su figura trascendió fronteras y comenzó a adquirir la dimensión legendaria que lo acompañaría por siglos. En esta etapa, el Cid dejó de ser solo un caballero castellano y se transformó en un mito en movimiento. Capítulo 5. Campañas al servicio de reyes musulmanes. Tras asentarse en la taifa de Zaragoza, Rodrigo Díaz de Vivar se convirtió en el principal defensor de Al-Mutamán, hijo y sucesor de Al-Muqtadir. Este rey musulmán reconoció rápidamente el valor del campeador y lo empleó en la defensa de su reino frente a enemigos poderosos. Zaragoza estaba rodeada de amenazas, tanto de reinos cristianos como de otras taifas, y necesitaba un líder capaz de garantizar su supervivencia. Rodrigo se transformó en su espada más confiable. Las primeras campañas lo enfrentaron contra Ramiro I de Aragón y sus sucesores, que buscaban expandir su dominio hacia el Valle del Ebro. Rodrigo organizó las tropas zaragozanas con una mezcla de caballería cristiana y musulmana, una combinación poco común en la época. Su habilidad para unir fuerzas diversas fue clave para lograr victorias. El Cid no imponía diferencias de religión entre sus soldados. Lo importante era la disciplina y la lealtad al pacto firmado con el emir. En 1082, Rodrigo lideró la célebre batalla de Almenar contra las fuerzas de Berenguer Ramón II, conde de Barcelona, aliado de Aragón. La confrontación se desarrolló cerca de Lérida y terminó con una aplastante victoria del campeador. El conde de Barcelona fue capturado y liberado solo tras pagar un importante rescate. Este triunfo no solo consolidó la posición de Zaragoza, sino que reforzó la reputación de Rodrigo como uno de los mejores capitanes militares de la península. La derrota de un noble cristiano tan influyente como el conde de Barcelona generó críticas en Castilla y León. Muchos acusaban a Rodrigo de luchar contra sus propios compatriotas por servir a musulmanes. Sin embargo, él se mantuvo firme en su decisión, defendiendo la legitimidad de sus acciones como cumplimiento de un pacto. Para el campeador, la honra estaba en respetar su palabra, independientemente de quién fuera su señor. Esta visión pragmática lo distinguía de otros caballeros de su tiempo. Durante los años siguientes, Rodrigo se convirtió en el verdadero sostén militar de Zaragoza. Luchó en múltiples campañas contra Aragón, Navarra y otros adversarios. Sus victorias se debían a su capacidad estratégica, a su disciplina férrea y a su carisma como líder. Era capaz de mantener la cohesión de un ejército formado por hombres de culturas y lenguas diferentes. Bajo su mando, Zaragoza resistió y prosperó en medio de la inestabilidad que dominaba la península. La fama del campeador llegó incluso a los reinos musulmanes del sur. Sus victorias eran relatadas en Córdoba, Sevilla y Granada, donde se lo veía como un guerrero formidable. Su nombre cruzó fronteras, y tanto cristianos como musulmanes lo reconocían como un caudillo excepcional. La crónica árabe Ibn Bassam lo describió como demonio salido del infierno, aludiendo al temor que despertaba entre sus enemigos. La reputación de Rodrigo alcanzaba dimensiones legendarias. En esta etapa, el Cid no solo combatió, sino que también adquirió gran riqueza. Los botines de guerra y las recompensas de sus señores le permitieron enviar recursos a su familia, asegurando su bienestar en ausencia. Esta acumulación de riquezas reforzaba la fidelidad de sus hombres, que sabían que seguir a Rodrigo les garantizaba prosperidad. Su mesnada creció en número y en prestigio, convirtiéndose en una fuerza militar temida y respetada. La disciplina que imponía era rigurosa.
Rodrigo no toleraba el saqueo indiscriminado ni la traición a sus pactos. Sus hombres debían respetar las órdenes y mantener la cohesión. Esta firmeza le permitía controlar ejércitos que en otras circunstancias hubieran caído en la indisciplina. Su autoridad era incuestionable, basada tanto en el respeto como en el temor. El Cid no solo mandaba, inspiraba lealtad absoluta. Aunque servía a un rey musulmán, Rodrigo nunca olvidó sus raíces castellanas. Mantenía correspondencia con su esposa Jimena y con algunos nobles de Castilla, lo que le permitía no perder contacto con su mundo de origen. Al mismo tiempo, su estancia prolongada en Zaragoza le permitió conocer en profundidad las costumbres de Al-Ándalus. Esta convivencia lo hizo más tolerante y lo convirtió en un hombre que entendía la complejidad cultural de la península. Una de las batallas más significativas de este periodo fue la de Morella, donde derrotó nuevamente a los condes de Barcelona y a sus aliados. Esta victoria reafirmó su supremacía militar en la región. Cada triunfo consolidaba su prestigio como caudillo independiente, capaz de imponerse frente a nobles de mayor rango y poder. Rodrigo demostraba que la gloria no dependía del linaje, sino de la capacidad en el campo de batalla. El servicio al rey de Zaragoza también le dio libertad de acción. Rodrigo actuaba con autonomía en muchas decisiones militares, lo que fortalecía su liderazgo personal. Era consciente de que cada campaña exitosa aumentaba no solo la seguridad de Zaragoza, sino también su propia leyenda. De esta manera, el destierro que al principio parecía una desgracia, se transformaba en una oportunidad para engrandecerse. No obstante, su relación con Alfonso VI seguía siendo tensa. El rey de León y Castilla veía con desconfianza la creciente fama del Cid al servicio de musulmanes. Aunque más tarde lo perdonaría temporalmente, nunca desaparecería la sombra de la sospecha. Rodrigo lo sabía y por ello reforzaba aún más su independencia. No era un vasallo cualquiera, se había convertido en un señor de la guerra capaz de imponer respeto por su propia cuenta. Las campañas en Zaragoza marcaron un periodo de madurez militar. Rodrigo perfeccionó tácticas, consolidó alianzas y acumuló experiencia que más tarde aplicaría en empresas mayores. Su capacidad para integrar tropas diversas y dirigirlas con éxito lo convirtió en un ejemplo de liderazgo. Ningún otro caballero cristiano de su época logró semejante influencia en un reino musulmán. Su figura trascendía las fronteras de religión y cultura. Con el tiempo, el Cid se convirtió en una pieza clave del equilibrio político peninsular. Los reinos cristianos sabían que enfrentarse a Zaragoza significaba medirse con Rodrigo, lo que los obligaba a negociar con cautela. Los musulmanes, por su parte, lo consideraban un aliado poderoso y temido. El campeador se situaba en el centro de las disputas, pero siempre manteniendo su independencia. Era un caudillo único, forjado en la adversidad del destierro y en la diversidad de sus campañas. Así, las campañas al servicio de los reyes musulmanes consolidaron al Cid como una figura sin parangón en la península. Su destierro se transformó en una etapa de gloria, donde su espada y su ingenio lo elevaron por encima de reyes y nobles. No era ya solo un caballero castellano, sino un líder reconocido en todo Al-Ándalus y en los reinos cristianos. El campeador había demostrado que podía forjar su propio destino, incluso lejos de su patria y bajo banderas extranjeras. Capítulo 6. El retorno y la conquista de Valencia. A comienzos de la década de 1090, Rodrigo Díaz de Vivar volvió a dirigir sus pasos hacia tierras castellanas tras años de servicio en Zaragoza. Aunque su relación con Alfonso VI seguía marcada por la desconfianza, el rey comprendía la importancia del campeador como fuerza militar autónoma. En ese contexto, Rodrigo buscó establecer un señorío propio en la frontera oriental, donde las taifas luchaban por sobrevivir frente al avance de los almorávides. Su mirada se fijó en Valencia, un territorio de gran riqueza y posición estratégica. La taifa de Valencia estaba gobernada entonces por Al-Qadir, un príncipe débil y poco respetado,
que había sido instalado allí con apoyo de Alfonso VI. La ciudad era próspera, pero políticamente frágil, rodeada de enemigos y con una nobleza local dividida. Rodrigo, consciente de esa debilidad, comenzó a intervenir en la región primero como protector y mediador. Su objetivo inicial no era conquistar directamente, sino ganar influencia y apoyo dentro del reino valenciano. En 1092, estalló una revuelta interna en Valencia contra Alcadir. Los notables de la ciudad, descontentos con su gobierno, lo depusieron y llamaron en su lugar al poder a Yahya Alcadir, aliado de los almorávides. Este cambio de gobierno preocupó a Alfonso VI y al propio Rodrigo, pues los almorávides, recién llegados del Magreb, representaban una amenaza mucho mayor que las débiles taifas. Ante esta situación, el campeador decidió actuar para impedir que Valencia quedara bajo control norteafricano. Rodrigo organizó una campaña prolongada en la región, imponiendo asedios, pactos y combates que poco a poco le dieron el dominio efectivo del territorio. No fue una conquista inmediata, sino un proceso arduo de desgaste y alianzas estratégicas. Su experiencia previa en la guerra contra cristianos y musulmanes le permitió manejar con astucia a los distintos bandos. Cada victoria reforzaba su prestigio y su mesnada crecía en número gracias a la llegada de nuevos caballeros deseosos de compartir la gloria. El sitio de Valencia comenzó en serio en 1093, cuando Rodrigo cercó la ciudad con sus tropas. Durante meses controló los accesos, impidiendo la entrada de provisiones y debilitando la resistencia interna. Fue un asedio implacable, basado en la paciencia y en la estrategia más que en asaltos frontales. Los habitantes de Valencia, exhaustos y divididos, resistieron como pudieron, mientras el campeador mantenía la presión con disciplina. El hambre y el desgaste fueron sus mejores aliados. En junio de 1094, después de un largo y agotador asedio, Valencia cayó finalmente en manos de Rodrigo Díaz de Vivar. La entrada del Cid en la ciudad marcó el momento culminante de su carrera militar. No era ya un desterrado ni un mercenario al servicio de otro rey, sino un señor independiente que había conquistado con su espada una de las ciudades más ricas de la península. Este hecho lo convirtió en un actor político de primera magnitud en el escenario ibérico. Tras la conquista, Rodrigo instaló a su familia en Valencia, trayendo a su esposa Jimena y a sus hijas para consolidar su dominio. La presencia de su linaje en la ciudad mostraba que su intención no era solo militar, sino también de gobierno estable. El Cid transformó Valencia en la base de su señorío, reorganizando su administración y estableciendo pactos con la nobleza local. De este modo, la ciudad se convirtió en un bastión cristiano en medio de un territorio musulmán. La conquista de Valencia fue un logro extraordinario porque se produjo en un contexto de gran presión por parte de los almorávides. Estos guerreros venidos del norte de África habían derrotado a Alfonso VI en la batalla de Sagrajas en 1086 y se expandían con fuerza por Al-Ándalus. Que Rodrigo lograra consolidar su poder en Valencia frente a esta amenaza demuestra su habilidad militar y política. Se convirtió en un dique contra la expansión almorávide en el Cinta, Levante. El establecimiento de Rodrigo en Valencia también transformó la vida de su mesnada. Sus hombres dejaron de ser un ejército errante y encontraron un territorio donde asentarse. Recibieron tierras, casas y honores, lo que fortaleció aún más su fidelidad. La ciudad se convirtió en un centro de atracción para caballeros y mercenarios de diferentes lugares, que veían en el Cid un líder capaz de garantizar riquezas y estabilidad. Valencia pasó a ser un foco de poder autónomo. Rodrigo no solo reforzó las defensas de la ciudad, sino que también reestructuró su administración. Estableció impuestos, reguló mercados y se apoyó tanto en cristianos como en musulmanes locales para mantener el orden. Su gobierno buscó la convivencia entre comunidades, aunque siempre bajo la supremacía militar de su mesnada. Esta organización pragmática permitió que la ciudad prosperara durante los años de su dominio, a pesar de estar constantemente amenazada.
La conquista de Valencia marcó un cambio en la relación entre Rodrigo y Alfonso VI. Aunque el rey nunca lo vio con plena confianza, comprendió que el Cid era un aliado necesario frente a los almorávides. Valencia actuaba como un enclave estratégico que beneficiaba a la cristiandad en general. Rodrigo, por su parte, mantuvo una autonomía notable, gobernando en nombre propio y sin someterse totalmente a la autoridad real. Era un señor de guerra independiente. Durante este tiempo, Rodrigo fortaleció su red de alianzas. Estableció vínculos con nobles aragoneses y catalanes, siempre en función de proteger Valencia. Su prestigio lo hacía respetado incluso entre quienes habían sido sus enemigos en el pasado. La ciudad se convirtió en un símbolo de su capacidad de resistencia y de su visión política. Cada año que pasaba bajo su control aumentaba la dimensión de su leyenda. Los almorávides intentaron en varias ocasiones recuperar Valencia, pero fueron derrotados por las tropas del Cid. En 1094, poco después de la conquista, se produjo la decisiva batalla de Cuarte, donde Rodrigo venció a un ejército muy superior en número. Esta victoria consolidó su dominio y demostró que no solo podía conquistar, sino también defender con éxito su nuevo señorío. La fama del campeador alcanzó entonces su punto más alto. El retorno y la conquista de Valencia transformaron para siempre la figura de Rodrigo Díaz de Vivar. De un desterrado, sin señor, pasó a convertirse en un gobernante autónomo, respetado por amigos y enemigos. Su victoria fue fruto de la paciencia, la estrategia y la fidelidad de sus hombres. Con Valencia, Rodrigo logró lo que ningún otro caballero de su época: levantar un señorío propio en una de las ciudades más ricas y codiciadas de la península ibérica. Así, la conquista de Valencia simbolizó la culminación de una vida dedicada a la guerra y al honor. No fue una empresa improvisada, sino el resultado de años de experiencia, alianzas y batallas. Rodrigo supo ver en Valencia la oportunidad de dejar un legado que trascendiera generaciones. Con su entrada en la ciudad, el Cid alcanzó el cenit de su carrera, inscribiendo su nombre en la historia como uno de los grandes conquistadores de la Edad Media. Capítulo 7. El gobierno del Cid en Valencia. Tras la conquista de Valencia en 1094, Rodrigo Díaz de Vivar asumió un papel que iba más allá del de un caudillo militar. Se convirtió en gobernante. La ciudad era un enclave estratégico y próspero, pero profundamente heterogéneo. Convivían en ella cristianos, musulmanes y judíos, cada uno con sus leyes, costumbres y tensiones internas. Rodrigo comprendió que su tarea no consistía únicamente en defender la plaza, sino en garantizar la convivencia y la estabilidad de todos sus habitantes. Para asegurar su dominio, el Cid estableció un sistema administrativo que combinaba elementos cristianos y musulmanes. Mantuvo gran parte de la estructura fiscal islámica, lo que permitió que la vida cotidiana continuara sin grandes sobresaltos. A la vez, introdujo prácticas propias de Castilla en lo relativo a la justicia y al reparto de tierras. Este equilibrio, aunque difícil, demostró su capacidad para gobernar de manera pragmática, sin imponer de forma radical un solo modelo. Rodrigo instaló su residencia en la antigua alcazaba musulmana, que se convirtió en el centro del poder político. Desde allí dirigía tanto los asuntos civiles como militares, recibiendo a embajadores y organizando expediciones defensivas. Su esposa Jimena fue trasladada a la ciudad con sus hijas, otorgando legitimidad dinástica a su gobierno. La presencia de su familia confirmaba que su intención era establecer un señorío estable y duradero, no una ocupación temporal. El Cid repartió tierras y casas entre sus hombres de confianza, premiando la lealtad de 1900 quienes lo habían acompañado en sus campañas. Este sistema feudal reforzó la cohesión de su mesnada, pues cada caballero veía asegurado su futuro en Valencia. Sin embargo, también respetó la propiedad de numerosos musulmanes, lo que le permitió mantener cierta paz con la población local. Su gobierno, aunque militarmente férreo, buscaba evitar rebeliones internas. La ciudad necesitaba seguridad frente a la amenaza constante de los almorávides. Rodrigo reforzó las murallas,
mejoró las defensas y organizó un sistema de vigilancia que aseguraba la resistencia en caso de asedio. También entrenó a sus hombres en tácticas de defensa urbana, conscientes de que los almorávides no cesarían en sus intentos de conquistar Valencia. La disciplina y la preparación eran esenciales para sostener la plaza en medio de un entorno hostil. La batalla de Cuarte, librada en octubre de 1094, fue la prueba de fuego de su gobierno. Apenas instalada su autoridad, un poderoso ejército almorávide intentó tomar la ciudad. Rodrigo, con fuerzas muy inferiores, salió al encuentro de los invasores y los derrotó con una táctica brillante basada en la movilidad de su caballería. Esta victoria aseguró su dominio sobre Valencia y demostró que no solo podía conquistar, sino también mantener su señorío frente a enemigos formidables. Después de Cuarte, Rodrigo consolidó su prestigio como gobernante. La victoria generó confianza entre sus súbditos y atrajo a nuevos caballeros dispuestos a sumarse a su causa. Valencia se convirtió en un símbolo de resistencia contra el poder almorávide y en un centro político autónomo dentro de la península. El Cid, que había sido desterrado años antes, alcanzaba así el cenit de su carrera, ejerciendo un poder comparable al de un rey, aunque sin proclamarse como tal. En su gobierno, Rodrigo mantuvo relaciones diplomáticas con reinos cristianos y musulmanes, pactó treguas con algunas taifas vecinas y buscó evitar enfrentamientos innecesarios que desgastaran sus recursos. También trató con Aragón y con nobles de Castilla, en un delicado equilibrio entre la autonomía y la necesidad de alianzas. Valencia se convirtió en un nodo político de gran importancia, y Rodrigo supo manejar ese papel con prudencia y firmeza. La convivencia entre comunidades fue una característica singular de su gobierno. Aunque los cristianos adquirieron mayor protagonismo en la administración, musulmanes y judíos mantuvieron sus propias leyes y jueces para asuntos internos. Este respeto por las estructuras locales redujo tensiones y permitió que la economía siguiera funcionando. Valencia, bajo el Cid, se mantuvo como un centro comercial activo, vinculado tanto con el interior peninsular como con el Mediterráneo. El prestigio de Rodrigo en Valencia también se expresó en el ámbito religioso. Apoyó la construcción y el fortalecimiento de templos cristianos, mientras que varias mezquitas fueron transformadas en iglesias. Sin embargo, no impuso conversiones forzadas ni persecuciones masivas. Su gobierno buscaba la estabilidad antes que el fanatismo, consciente de que la diversidad era inevitable en un territorio con raíces musulmanas tan profundas. Esta moderación fue una de sus características más notables. Durante su gobierno, el Cid enfrentó constantes intentos almorávides de reconquistar la ciudad. Cada campaña defensiva reforzaba su autoridad, pues demostraba que su liderazgo no dependía únicamente de la conquista inicial. En cada enfrentamiento, su estrategia y la fidelidad de sus hombres marcaron la diferencia. Valencia se convirtió en un bastión inexpugnable gracias a su capacidad de mando y a la disciplina de su ejército. La administración económica de la ciudad también se fortaleció. Rodrigo reguló los tributos, organizó el comercio y favoreció el abastecimiento en tiempos de asedio. Su pragmatismo permitió que la ciudad resistiera largos periodos de presión militar sin colapsar. El botín de las campañas se redistribuía entre sus hombres, lo que aseguraba su lealtad. Esta organización económica fue una de las bases más sólidas de su señorío. En Valencia, Rodrigo alcanzó una independencia que no había tenido en Castilla. Aunque mantenía un vínculo formal con Alfonso VI, en la práctica gobernaba como un soberano autónomo. Esta autonomía lo distinguía de otros nobles de la época y lo acercaba a la figura de un rey sin corona. Su autoridad emanaba de su espada, de sus victorias y del respeto de sus súbditos, no de la herencia dinástica. Esa singularidad alimentó la leyenda del Cid. La imagen de Rodrigo en Valencia trascendió lo militar. Se le veía como protector, juez y caudillo.
Su figura se convirtió en un punto de referencia para todos los que vivían en la ciudad, tanto cristianos como musulmanes. El campeador no solo imponía la fuerza, sino que también inspiraba respeto por su sentido de la justicia y su capacidad para mantener el orden. En medio de un tiempo de caos, Valencia representaba la estabilidad bajo su mando. Así, el gobierno del Cid en Valencia fue la culminación de su vida política y militar. Supo transformar una conquista en un señorío próspero y seguro, donde la convivencia y la disciplina eran posibles pese a las tensiones externas. Su figura emergió no solo como guerrero invencible, sino también como gobernante pragmático y visionario. Valencia se convirtió en su legado más duradero, la ciudad que simbolizó su grandeza y lo inmortalizó en la historia. Capítulo 8. Las tensiones con Castilla y Aragón. El gobierno de Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia lo colocó en una posición delicada frente a los demás reinos peninsulares. Aunque formalmente reconocía la soberanía de Alfonso VI, en la práctica actuaba como un señor independiente. Esta autonomía despertaba recelos en la corte castellana, donde algunos nobles veían al Cid más como un rival que como un vasallo. Alfonso, consciente de la necesidad estratégica de Valencia, toleraba su poder, pero la desconfianza entre ambos nunca desapareció. En Castilla, las intrigas cortesanas contra Rodrigo seguían vivas. Desde tiempos de su destierro, varios nobles lo acusaban de actuar por ambición personal y de enriquecerse a costa del reino. Estos comentarios llegaban a los oídos de Alfonso, quien recordaba el pasado de tensiones con su antiguo alférez. Aunque no podía prescindir de un aliado tan eficaz contra los almorávides, tampoco le otorgaba plena confianza. Las relaciones se mantenían en un equilibrio frágil, marcado por la necesidad más que por la amistad. La independencia del Cid en Valencia también lo llevó a establecer contactos con reinos vecinos. Aragón, gobernado entonces por Sancho Ramírez y más tarde por su hijo Pedro I, era uno de los principales interesados en la región levantina. Los aragoneses buscaban expandirse hacia el Mediterráneo, y la presencia del Cid en Valencia suponía un obstáculo para esos planes. Las tensiones entre ambos fueron inevitables, aunque también existieron momentos de cooperación frente a amenazas comunes. Uno de los puntos más delicados fue el control de las rutas comerciales. Valencia era un centro económico de gran importancia, y su dominio significaba acceso al comercio mediterráneo y al tributo de las tierras circundantes. Aragón aspiraba a controlar parte de esos beneficios, mientras que Rodrigo defendía con firmeza su autonomía. Las negociaciones eran constantes, pero el Cid nunca cedió en lo esencial. Valencia debía permanecer bajo su gobierno exclusivo. La rivalidad con Aragón se expresó en escaramuzas fronterizas y en disputas por fortalezas estratégicas. Rodrigo defendía con energía las tierras bajo su influencia, consciente de que cualquier pérdida podía debilitar su autoridad. Su mesnada mantenía una disciplina férrea y estaba siempre preparada para repeler ataques o asegurar enclaves. En este contexto, el Cid mostró nuevamente su capacidad para combinar la fuerza militar con la diplomacia, evitando que los conflictos se transformaran en guerras abiertas prolongadas. La tensión con Castilla se agravaba por las sospechas de que Rodrigo actuaba con excesiva independencia. Aunque Alfonso VI reconocía la importancia de Valencia como baluarte frente a los almorávides, no dejaba de considerar al Cid como un vasallo que debía obediencia. Rodrigo, por su parte, defendía la legitimidad de su señorío al haberlo conquistado con su esfuerzo y mantenerlo con sus recursos. Esta diferencia de perspectivas generaba fricciones constantes en sus relaciones políticas. En 1097, los almorávides lanzaron una gran ofensiva contra el reino de Castilla, culminando en la batalla de Consuegra. Aunque Rodrigo no participó directamente en esta contienda, su ausencia fue interpretada por algunos como una falta de apoyo al rey. La desconfianza se reavivó en la corte, donde se cuestionaba hasta qué punto el Cid actuaba como aliado fiel. Alfonso, sin embargo, sabía que Valencia representaba un dique vital contra los almorávides y evitó romper abiertamente con él.
Las tensiones también se extendieron a Navarra y Cataluña. Los condes de Barcelona, resentidos por las derrotas sufridas a manos del Cid en años anteriores, veían con malos ojos su consolidación en Valencia. Aunque no podían enfrentarlo directamente, mantenían alianzas con Aragón y buscaban debilitar su influencia. Rodrigo se encontraba rodeado de enemigos potenciales, pero su prestigio militar y su reputación de invencible lo protegían de una coalición en su contra. En medio de estas tensiones, Rodrigo reforzaba su posición a través de alianzas matrimoniales. Sus hijas, Cristina y María, fueron casadas con nobles de alta categoría, consolidando vínculos que fortalecían su legitimidad. Estas uniones lo acercaban tanto a familias castellanas como aragonesas, lo que funcionaba como un escudo político frente a las acusaciones de excesiva independencia. La diplomacia matrimonial era un recurso fundamental en un tiempo de rivalidades constantes. A pesar de las fricciones, Rodrigo nunca rompió con Alfonso VI. En varias ocasiones envió tributos y regalos al rey, manteniendo así una relación formal de vasallaje. Alfonso, por su parte, aceptaba estos gestos, aunque sin olvidar las tensiones pasadas. Esta relación ambigua reflejaba el delicado equilibrio político de la época. El Cid necesitaba cierta legitimidad regia y Alfonso necesitaba un señor de la guerra que defendiera el Levante frente a los almorávides. Las relaciones con Aragón, aunque tensas, tampoco desembocaron en una enemistad irreconciliable. En algunos momentos, el Cid y los aragoneses colaboraron frente a amenazas musulmanas. La política peninsular era demasiado compleja para sostener rivalidades absolutas, y Rodrigo supo adaptarse a esa realidad. Era un hombre de guerra, pero también de pactos, consciente de que la supervivencia de su señorío dependía tanto de la espada como de la diplomacia. La figura del Cid generaba incomodidad porque no encajaba en los moldes tradicionales de la nobleza feudal. No era un rey, pero gobernaba como tal. No era un simple vasallo, pero tampoco un rebelde declarado. Su poder provenía de su carisma, de sus victorias y de la fidelidad de su mesnada. Este modelo de liderazgo independiente resultaba difícil de aceptar tanto para Castilla como para Aragón, lo que explica la persistencia de las tensiones a su alrededor. A pesar de los conflictos políticos, el prestigio de Rodrigo continuaba creciendo. Los cronistas árabes lo mencionaban como un adversario temible, y en los reinos cristianos se hablaba de sus victorias con respeto. Incluso quienes lo criticaban reconocían que Valencia era inexpugnable bajo su mando. Este reconocimiento general lo protegía de conspiraciones más graves, pues nadie quería arriesgarse a un enfrentamiento directo con el campeador. Las tensiones con Castilla y Aragón reflejan la posición singular de Rodrigo en la península. Era un señor autónomo en un tiempo en que la autoridad debía emanar de reyes. Su éxito militar lo colocaba en un nivel comparable al de los monarcas, pero sin el respaldo de una dinastía. Esta contradicción lo hacía objeto de recelos, pero también de admiración. Su señorío en Valencia era un experimento político único, sostenido únicamente por la fuerza de su persona. En este contexto de tensiones y equilibrios inestables, Rodrigo logró mantener su dominio sobre Valencia hasta el final de sus días. Ni las sospechas de Alfonso VI, ni las ambiciones de Aragón, ni las intrigas de otros nobles lograron arrebatarle lo que había conquistado. Su capacidad para sostener su señorío frente a tantos enemigos demuestra la magnitud de su genio político y militar. Valencia seguía siendo suya, un testimonio vivo de su poder y su visión. Capítulo 9. La muerte de El Cid. En los últimos años de su vida, Rodrigo Díaz de Vivar gobernaba Valencia con firmeza, pero la presión de los almorávides aumentaba de manera implacable. Estos guerreros venidos del Magreb habían consolidado su poder en Al-Ándalus tras la batalla de Sagrajas, y no cesaban en su intento de conquistar los reinos cristianos y las taifas rebeldes. Para ellos, Valencia era un objetivo prioritario, y el Cid debía enfrentarse a un enemigo mucho más numeroso y organizado que en sus campañas anteriores. A pesar de las continuas amenazas,
Rodrigo se mantuvo al frente de la defensa de la ciudad con su habitual disciplina. Sus mesnadas seguían siendo fieles, y la población local reconocía en él al caudillo que había transformado Valencia en un bastión inexpugnable. Sin embargo, el desgaste de los años comenzaba a notarse. El campeador, que había dedicado su vida a la guerra, enfrentaba ya el peso de la edad y de las campañas interminables. El héroe invencible comenzaba a sentir la fragilidad de lo humano. En 1099, tras un nuevo intento almorávide de tomar la ciudad, Rodrigo enfermó gravemente. Las crónicas no coinciden en la naturaleza de su mal, pero describen que su salud se deterioró de manera rápida e irreversible. El guerrero que había resistido en tantos campos de batalla se veía ahora vencido no por la espada enemiga, sino por el paso del tiempo y la enfermedad. Para sus seguidores, aquello fue un golpe devastador, pues el Cid era el alma de la resistencia. Durante su enfermedad, Rodrigo se preocupó por garantizar la continuidad de su gobierno y la seguridad de su familia. Encargó a su esposa Jimena que mantuviera el señorío de Valencia en su nombre, apoyada por los principales capitanes de la mesnada. Dejó instrucciones precisas sobre la defensa de la ciudad y sobre el trato a los aliados. Hasta el final su mente seguía centrada en la estrategia y en el deber, demostrando la disciplina que lo había caracterizado siempre. El 10 de julio de 1099, Rodrigo Díaz de Vivar falleció en Valencia. Su muerte dejó un vacío enorme en la ciudad y en toda la península. Para sus hombres no era solo un caudillo, sino la figura que había dado sentido a sus vidas y a sus campañas. Para sus enemigos desaparecía un adversario temible cuya sola presencia imponía respeto. La noticia se extendió rápidamente, marcando el fin de una era en la historia militar y política de España. La muerte del Cid planteaba un grave problema para la defensa de Valencia. Los almorávides no tardarían en aprovechar la ocasión para atacar la ciudad, sabiendo que el principal sostén del señorío ya no estaba. Jimena, fiel a las últimas instrucciones de su esposo, asumió el gobierno en medio de un clima de incertidumbre y peligro. Aunque contaba con la lealtad de la mesnada, todos eran conscientes de que sin el campeador, la resistencia sería mucho más difícil de sostener. Las crónicas literarias adornaron este episodio con la famosa leyenda de la última batalla del Cid después de muerto. Según el cantar de Mío Cid, sus hombres colocaron su cadáver sobre su caballo Babieca, armado como si estuviera vivo, y lo llevaron al frente en combate. Los almorávides, al verlo, habrían huido creyendo que seguía al mando. Aunque los historiadores coinciden en que este relato es legendario, refleja el impacto simbólico de su figura incluso tras su muerte. Lo cierto es que, tras el fallecimiento de Rodrigo, la presión almorávide sobre Valencia se intensificó. Jimena intentó mantener el control de la ciudad durante algunos años, pero la situación se volvió insostenible. En 1102, con la ayuda de Alfonso VI, se evacuó Valencia y se abandonó a los almorávides. La ciudad que había simbolizado la gloria del Cid cayó finalmente, aunque su memoria seguía viva entre quienes lo habían acompañado. El entierro de Rodrigo fue un acontecimiento de gran solemnidad. Su cuerpo fue trasladado al monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos, donde reposó junto a su esposa Jimena. Allí, durante siglos, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y veneración. Los monjes conservaron su memoria y difundieron relatos sobre su vida, contribuyendo a la construcción de la leyenda que lo transformaría en héroe inmortal. La muerte del Cid no apagó su influencia política. Sus hijas, Cristina y María, continuaron su linaje a través de matrimonios con nobles de alta importancia, asegurando que la sangre del campeador estuviera presente en casas señoriales de Castilla y León. De este modo, aunque su señorío en Valencia no sobrevivió, su legado familiar se proyectó en las generaciones siguientes. Rodrigo había trascendido no solo en la guerra, sino también en la historia dinástica de la península. El impacto de su muerte fue enorme en el imaginario colectivo. Para muchos el Cid simbolizaba el ideal del caballero, valiente, leal, astuto y piadoso. Su fallecimiento fue sentido como la pérdida de un protector en tiempos de incertidumbre, pero también como la elevación de un mito.
La figura histórica se mezclaba ya con la legendaria y comenzaba a construirse el héroe literario que inspiraría siglos de cantos y relatos. Los enemigos del Cid también reconocieron su grandeza. Las crónicas musulmanas lo describen como un adversario feroz y difícil de derrotar, cuya muerte representaba un alivio para sus rivales. Sin embargo, incluso ellos admitían su extraordinaria habilidad militar y su capacidad para sostener un señorío en medio de territorios hostiles. Su muerte fue celebrada por los almorávides, pero también reconocida como el fin de una resistencia digna y formidable. El recuerdo de su muerte alimentó la literatura épica. El Cantar de Mio Cid, compuesto poco después de su fallecimiento, transformó los hechos reales en un relato heroico destinado a inspirar y enseñar valores. La manera en que se narraba su última victoria, incluso después de muerto, refleja cómo el campeador se había convertido en un símbolo más allá de la historia. Su vida y su muerte pasaban a formar parte del patrimonio cultural de España. La figura de Rodrigo Díaz de Vivar, muerto en Valencia, quedó fijada como la de un hombre que había alcanzado la cima del honor y la gloria, y que partió en el momento en que su leyenda estaba en lo más alto. Su muerte no significó derrota, sino la consagración definitiva de su mito. En la memoria de su tiempo, el Cid no había caído vencido, sino que había trascendido como ejemplo eterno de caballería. Así concluyó la vida de uno de los personajes más singulares de la Edad Media. Rodrigo Díaz de Vivar murió lejos de su Castilla natal, pero dejó en Valencia la huella de su mayor hazaña. Con su partida, la historia y la leyenda comenzaron a confundirse, y el campeador entró para siempre en la inmortalidad. Su muerte fue el final de un hombre y el inicio de un mito que aún hoy sigue vivo en la memoria colectiva. Capítulo 10. El legado político y militar. El legado de Rodrigo Díaz de Vivar se construyó tanto en el campo militar como en el político. En un tiempo de fragmentación, el Cid mostró que era posible levantar un poder autónomo sustentado en la fuerza personal y en la fidelidad de sus hombres. Su señorío en Valencia fue un ejemplo de cómo un caballero, sin ser rey, podía erigir un dominio comparable al de los monarcas. Este modelo influyó en la política peninsular, donde otros nobles buscaron imitar su ejemplo de independencia. En el ámbito militar, el Cid revolucionó la forma de concebir la guerra en la península. Fue un maestro en el uso de la caballería ligera y en la movilidad de las tropas, aprendida en su convivencia con los musulmanes. Su capacidad para combinar tácticas cristianas e islámicas lo convirtió en un comandante versátil. Supo adaptarse al terreno, al número de sus enemigos y a las circunstancias. Esta flexibilidad le otorgó victorias contra fuerzas mucho más numerosas, como en Cuarte o Almenar. El Cid también dejó un legado en la organización de la mesnada. Su ejército estaba formado por hombres que le debían lealtad directa, más allá de los lazos feudales tradicionales. Este sistema de fidelidad personal fortalecía la disciplina y aseguraba la cohesión. La redistribución de botines y tierras mantenía motivados a sus caballeros. Este modelo inspiró a generaciones posteriores de señores de guerra, que comprendieron que la lealtad podía forjarse en torno a una persona y no solo a un linaje. En el terreno político, su señorío en Valencia demostró la importancia de la convivencia entre comunidades. Rodrigo mantuvo un equilibrio entre cristianos, musulmanes y judíos, sin imponer un dominio exclusivo de una sola cultura. Aunque los cristianos obtuvieron privilegios, la estructura administrativa musulmana fue respetada en gran medida. Este pragmatismo permitió que la ciudad prosperara y resistiera mientras él estuvo vivo. Su ejemplo mostró que la tolerancia podía ser una herramienta de gobierno. La relación con Alfonso VI también forma parte de su legado. Aunque marcada por tensiones y desconfianza, la capacidad del Cid para mantener un vínculo con la monarquía, sin perder su autonomía, abrió un precedente en la política feudal. Supo negociar desde una posición de fuerza, sin romper la formalidad del vasallaje. Esto mostró que un noble podía ser al mismo tiempo leal y autónomo, ampliando los márgenes de acción de la nobleza
frente a la autoridad real. Su influencia se extendió más allá de su vida. Tras su muerte, su linaje se vinculó con casas nobles de importancia, asegurando que su sangre permaneciera en las estructuras de poder peninsulares. Aunque Valencia cayó en manos de los almorávides, su memoria siguió siendo un referente para la nobleza castellana. El nombre del Cid evocaba independencia, honor y gloria, valores fundamentales en la mentalidad caballeresca de la Edad Media. El legado militar del Cid también se observa en su fama internacional. Las crónicas musulmanas lo mencionan como uno de los adversarios más temibles, mientras que en Europa comenzó a circular su nombre como ejemplo de caballero. Su habilidad para imponerse en un entorno tan complejo lo convirtió en modelo para otros líderes. Su figura trascendió las fronteras de Castilla y se proyectó como símbolo de la lucha en la península ibérica. La literatura jugó un papel decisivo en la transmisión de su legado. El Cantar de Mio Cid, escrito poco después de su muerte, convirtió al guerrero en héroe épico. Aunque la obra introdujo elementos legendarios, reflejó valores que efectivamente caracterizaron su vida: la lealtad, la astucia, la capacidad de superar la adversidad. Gracias a este poema, Rodrigo se transformó en un modelo cultural que influyó en generaciones posteriores, más allá de la estricta historia militar. Su figura también sirvió como elemento de identidad en la construcción del imaginario español. A lo largo de los siglos, el Cid fue invocado como símbolo de unidad, de resistencia y de nobleza. Reyes, escritores y cronistas lo utilizaron para reforzar ideales políticos y religiosos. De esta manera, su legado trascendió lo personal y se convirtió en patrimonio colectivo, un referente que unía la memoria de la Reconquista con la construcción de la nación. El legado político de Rodrigo también se aprecia en la forma en que mostró que un caballero podía actuar con autonomía en medio de las estructuras feudales. No se limitó a ser instrumento de un rey, sino que buscó erigir un poder propio. Esta búsqueda inspiró a otros nobles y abrió un espacio para que la nobleza cuestionara los límites del vasallaje. Aunque no fundó una dinastía estable, su ejemplo cambió la concepción del papel de los caballeros en la península. La dimensión religiosa de su legado también merece mención. El Cid fue visto como un defensor de la fe cristiana, aunque su vida muestra un pragmatismo notable al servir a musulmanes. Esta aparente contradicción se resolvió en la memoria colectiva, transformándolo en un héroe de la cristiandad. Su figura encarnó el ideal del caballero cristiano, incluso cuando su historia real mostraba una relación más compleja con la diversidad religiosa. Esta transformación refleja el poder de la leyenda sobre los hechos. El impacto de Rodrigo en la historia militar ibérica es incuestionable. Fue uno de los primeros caudillos que mostró cómo un ejército disciplinado y bien dirigido podía derrotar a fuerzas muy superiores en número. Su estrategia, basada en la movilidad, la sorpresa y la fidelidad personal, marcó un antes y un después en la forma de hacer la guerra. Muchos de sus métodos serían adoptados y perfeccionados por los reinos cristianos en las décadas siguientes. En el plano cultural, el Cid se convirtió en fuente de inspiración para romances, crónicas y obras teatrales. Su imagen trascendió la Edad Media y fue reinterpretada en cada época. En el siglo de oro español, Lope de Vega y Guillén de Castro lo llevaron al teatro, reforzando su papel como mito nacional. En la modernidad, su figura continuó evocándose como símbolo de valores caballerescos, aunque también analizada críticamente por la historiografía. El legado del Cid combina la realidad y la leyenda. Como personaje histórico, fue un caudillo militar excepcional, un político pragmático y un señor independiente. Como mito, se convirtió en un héroe cristiano, defensor del honor y de la fe. La unión de ambos aspectos lo convirtió en un referente único, cuya influencia llega hasta la actualidad. Pocos personajes medievales han dejado una huella tan profunda y duradera en la memoria colectiva. Así, el legado político y militar de Rodrigo Díaz de Vivar se resume en su capacidad para trascender su tiempo. No solo defendió y gobernó Valencia,
sino que transformó la concepción del poder en la península. Su ejemplo inspiró a nobles, guerreros y escritores, y su nombre quedó inscrito en la historia como sinónimo de caballería y grandeza. La figura del Cid continúa siendo, siglos después, una de las más admiradas de la Edad Media europea. Capítulo 11. Curiosidades y huella cultural. Una de las curiosidades más destacadas sobre el Cid es el origen de su sobrenombre. La palabra Cid proviene del árabe Sidi, que significa mi señor, un título de respeto que le dieron sus adversarios musulmanes. El apelativo campeador, en cambio, procede del latín campi doctor, es decir, maestro en el campo de batalla. La unión de ambos nombres refleja la dualidad de su figura, respetado por musulmanes y cristianos y reconocido como líder indiscutible en la guerra. El caballo babieca forma parte inseparable de la leyenda del Cid. Según la tradición, fue un regalo de su padrino cuando Rodrigo era joven, y aunque parecía débil, el tiempo demostró que era un animal extraordinario. Babieca lo acompañó en innumerables batallas y se convirtió en símbolo de fidelidad y fortaleza. Tras la muerte del Cid, se cuenta que nunca volvió a ser montado y que vivió libre hasta morir, lo que reforzó aún más el aura legendaria que rodeaba a su amo. La espada del Cid, llamada tizona, también adquirió un lugar privilegiado en la memoria cultural. Se decía que infundía terror en los enemigos musulmanes al ser desenvainada. Otra espada, atribuida al campeador, es la colada, obtenida como botín en una de sus campañas. Durante siglos, ambas armas fueron custodiadas como reliquias en diferentes lugares de España. La tizona, en particular, se conserva en el Museo de Burgos, considerada una pieza histórica cargada de simbolismo. El monasterio de San Pedro de Cardeña, donde fue enterrado Rodrigo junto a su esposa Jimena, se convirtió en un centro de peregrinación. Allí se guardaron recuerdos de su vida y los monjes difundieron historias sobre su figura. Durante siglos, su tumba fue objeto de veneración, hasta que en el siglo XIX sus restos fueron trasladados a la Catedral de Burgos. Hoy reposan en un lugar destacado, bajo la mirada de miles de visitantes que acuden a rendir homenaje al héroe. El Cantar de Mio Cid es la obra literaria más importante vinculada a su figura. Compuesto a finales del siglo XII, apenas un siglo después de su muerte, es el poema épico más antiguo conservado en lengua castellana. Aunque mezcla hechos reales con elementos legendarios, refleja la visión de un caballero leal, justo y astuto, capaz de superar adversidades. Este cantar fue fundamental para consolidar la imagen del Cid como héroe nacional y padre de la épica española. La huella del Cid se extendió al teatro durante el Siglo de Oro. Autores como Guillén de Castro escribieron piezas basadas en su vida, siendo su obra Las Mocedades del Cid una de las más célebres. Más tarde, esta obra inspiraría a Pierre Corneille en Francia para componerle Cid, que se convirtió en un clásico del teatro europeo. Así, la figura de Rodrigo trascendió fronteras y se transformó en un símbolo cultural no solo en España, sino también en Europa. Durante la Edad Media, la figura del Cid fue utilizada para legitimar el poder de los reyes castellanos. Su ejemplo de lealtad y su fama de invencible servían como propaganda para fortalecer la identidad de Castilla frente a otros reinos. Su nombre aparecía en crónicas, cantares y documentos oficiales, siempre exaltado como modelo de virtud caballeresca. El mito del Cid se transformó en una herramienta política que reforzaba la autoridad de los monarcas. Una curiosidad poco conocida es que, a pesar de su fama como héroe cristiano, el Cid fue durante años aliado de reyes musulmanes. Este hecho, que hoy se estudia como muestra de su pragmatismo político, fue en su tiempo motivo de críticas. Sin embargo, también explica por qué fue tan respetado por sus adversarios. Su capacidad de cumplir pactos y de actuar con justicia hacia musulmanes y cristianos lo hizo sobresalir como un líder singular en un mundo de alianzas cambiantes. En la iconografía, el Cid suele representarse como un caballero armado con espada y armadura, montado en babieca. Estas imágenes se consolidaron en los siglos posteriores
y muchas esculturas se erigieron en su honor. La más conocida es la estatua ecuestre en Burgos, levantada en el siglo XX, que simboliza su conexión eterna con la ciudad que lo vio nacer. Estas representaciones artísticas refuerzan su condición de mito y lo proyectan en la memoria colectiva. La influencia del Cid también llegó a la historiografía. Crónicas como la Primera Crónica, general de Alfonso X el Sabio, recogieron y adaptaron episodios de su vida. A través de estas narraciones, se transmitió una versión de Rodrigo como héroe castellano, unificador y modelo de virtud. Aunque los relatos mezclaban historia y leyenda, fueron decisivos para que su figura se mantuviera viva a lo largo de los siglos y se convirtiera en referente identitario. En la Edad Moderna, el Cid fue objeto de interés por parte de eruditos y viajeros. Su figura aparecía en crónicas, manuscritos y romances, siempre exaltada como símbolo de valentía. La Ilustración también lo rescató, aunque en ese periodo se buscó separar los elementos legendarios de los hechos históricos. Esta revisión crítica permitió distinguir al Rodrigo real del personaje literario, pero en lugar de debilitar su mito, lo fortaleció al darle una base histórica más firme. El siglo XIX, marcado por el auge del romanticismo, devolvió al Cid a la escena como héroe nacional. Escritores, poetas y pintores lo presentaban como símbolo de nobleza y valentía, un ejemplo de la grandeza medieval de España. En este contexto, su figura fue utilizada como emblema patriótico, especialmente en tiempos de crisis política. El mito del campeador trascendió la historiografía para convertirse en bandera de identidad cultural y nacional. La huella cultural del Cid también llegó al cine y la televisión. En 1961 se estrenó la película El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sophia Loren, que presentó su vida a una audiencia internacional. Aunque cargada de elementos románticos y poco fiel a los hechos, esta producción consolidó su fama más allá de España. Desde entonces, el campeador ha seguido apareciendo en documentales, series y adaptaciones modernas, manteniéndose como referente histórico y legendario. Otra curiosidad es que en la cultura popular, su nombre ha sido utilizado en múltiples contextos. Calles, plazas, instituciones y hasta productos comerciales llevan la denominación de Cid. Esta apropiación cotidiana muestra cómo su memoria trasciende el ámbito histórico y literario para formar parte del imaginario común. En Burgos, en particular, su presencia es omnipresente, reforzando el vínculo eterno entre el héroe y su tierra natal. Así, las curiosidades y la huella cultural del Cid demuestran que su figura no se limita a la historia medieval. Rodrigo Díaz de Vivar trascendió su tiempo para convertirse en un mito literario, político y cultural, que ha acompañado a España durante siglos. Su nombre sigue evocando honor, lealtad y grandeza, y su legado permanece vivo en la memoria colectiva, proyectándose desde el pasado hasta el presente como uno de los héroes más universales de la historia. Universales de la historia, 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 universales de la historia.